El tema que pretendo desarrollar tiene que ver con el debate sobre si se está gestando o no una nueva educación. Y creo que también parte de esa tensión se debe a que la educación se ha convertido, particularmente en los últimos años, en un valor agregado de la economía. Esta nueva dimensión que se le quiere dar a la educación, por supuesto, está comenzando a generar contradicciones entre los actores y tensiones entre los distintos niveles de gestión y ejecución de los programas educativos. Durante el siglo XX, los aportes más importantes de la pedagogía devinieron fundamentalmente de la psicología del desarrollo humano. Estas investigaciones sobre el desarrollo de la conducta humana y su impacto en los aprendizajes generaron los ambientes de aprendizaje que hoy día tenemos. El trabajo colaborativo, creo, tiene su base en estos nuevos descubrimientos. Creo que esto cambió radicalmente a partir de la última década del siglo XX, donde la principal alimentadora de la pedagogía es la neurociencia. Es decir, los descubrimientos del desarrollo biológico del cerebro que permite los procesos psicológicos e inclusive los impactos en el aprendizaje. La ciencia más influyente en la pedagogía hoy día es las neurociencias, no más la psicología del desarrollo y mucho menos la sociología. Y esto ya es otro enfoque. Estamos en otra época y nos da, por supuesto, una nueva pedagogía y creo que podemos comenzar a anotar un segundo punto para la nueva educación. Es decir, hay una nueva alimentación científica de la pedagogía. Nuevas experiencias, nuevos modelos, nuevos criterios, nuevos modelos experimentales que alimentan la educación. Las redes derivan de tres condiciones: la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo y la horizontalidad social, porque dependemos cada día más de las inteligencias colectivas, no de las individualidades, y eso, creo, es lo que le da sentido a una nueva escuela, a una nueva educación. Entonces, pues, estamos frente a otra escuela, estamos frente a otra pedagogía y, por lo tanto, estaremos frente a otra didáctica. Es probable que una de las principales tensiones que se están dando en el sistema educativo es la necesidad de ampliar la jornada. Primero porque la exigencia de la familia, la exigencia de la colectividad es cada día más patente para que la escuela haga cosas que antes no hacía. La escuela hoy día tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de gestionar la seguridad y, por seguridad, entiéndase, los criterios de prevención de una serie de riesgos a los cuales están sujetos los niños y las niñas en la actualidad. Es decir, la escuela se tiene que hacer cargo de ciertas cosas que antes hacía la casa o hacía la comunidad, cuando la comunidad estaba identificada con modelos de convivencia más o menos predecibles que permitían vivir en un modelo de valores perfectamente estables. Esto quiere decir pues que la escuela se está convirtiendo en centro comunitario. Hoy parecería que todas las políticas públicas van a tener que transitar por la comunidad escolar, por lo que la escuela también se debe convertir en compañera de las nuevas generaciones. Lo que digo, creo, en sí mismo ya implica una nueva escuela. La escuela de medio tiempo que construimos los mexicanos desde los 70s para acá entró en crisis. Y entró en crisis hace tiempo, apenas lo estamos reconociendo. Pero no se podrá construir una escuela de tiempo completo bajo los preceptos y bajo los conceptos que ya habíamos establecido desde los 70s. Es necesario hacer una serie de acuerdos y una serie de propuestas que le den a esa escuela o a esa nueva escuela una nueva dimensión.
el primer elemento que los sistemas educativos tienen que desarrollar ahora son las competencias lectoras superiores, que no tienen que ver con la alfabetización del siglo XX. Absolutamente nada se parecen. ¿Por qué? Porque su objetivo es, además del énfasis en la comunicación, en una herramienta intelectual de aprendizaje constante y la capacidad de abstracción. Las matemáticas tienen que dar el salto de ser pensamiento lineal y secuencial para convertirse en un lenguaje que plantea problemas y resuelve problemas. Luego el otro punto es la identidad y el sentido de pertenencia y la segunda lengua. Domina como segunda lengua el código de los negocios, las finanzas y los nuevos descubrimientos, o sea, el inglés. Yo tendría que agregar un conocimiento científico básico que le permite entender y criticar el mundo, el trabajo colaborativo en red. O sea, antes de los 15 años, el futuro ciudadano debe tener estas 5 competencias perfectamente estructuradas. Hay un elemento catalizador que son las tecnologías de la información y la comunicación, que vuelven todos los avances tecnológicos en uno solo, con movilidad y conectividad. Si se requiere otra escuela y se requiere otra pedagogía, y siendo la pedagogía la ciencia de la educación en el máximo de los sentidos, quiere decir que la pedagogía es la que determina los modelos de articulación programática. Por lo que aquí anotaría nada más el valor de la flexibilidad programática, de la flexibilidad curricular y los programas flexibles como primer elemento. Vaya, déjenme hablar de la intervención pedagógica. ¿Cómo es la intervención pedagógica? Es a través de programas, los programas escolares, los cuales ya no pueden ser rígidos, sino solo descriptivos y por lo tanto flexibles, sobre todo frente a docentes de alta escolaridad. Esa es, de alguna manera, lo que está transformando a la sociedad y por lo tanto está transformando a la educación, que hoy no es un proyecto acumulador de cultura y transformación social. Además de eso, es un factor de acumulación de riqueza pública. De ahí que las cualidades, los rasgos, la calidad de los docentes debe ir en aumento, porque es la única forma de garantizar la equidad social del México que viene. El nuevo distribuidor también de la equidad es el docente, y el docente del siglo XX no estaba entrenado para esta responsabilidad. Es importante apostarle a la formación continua, a la actualización, a la profesionalización total de los docentes, porque en ellos reside los nuevos beneficios de los bienes distribuidos, tanto en lo cultural, tanto en lo político, tanto en lo social y en lo económico. En este sentido, la intervención pedagógica tiene que ir hacia los programas flexibles, hacia programas de no reprobación o reprobación cero, como le llaman algunos países, y la retención en la escuela a toda costa para evitar el rezago anticipado de los escolares. Y por otro lado, la pertinencia de los programas se está actualizando a otros criterios y a una nueva organicidad. Esto quiere decir que en los descriptivos de las habilidades, no en las taxonomías, ¿no? Porque es un tema que agrupaba las pertinencias de otro modo, pero en los descriptivos de logro, que son los estándares educativos, en los descriptivos de logro o en los estándares educativos, se observa una nueva correspondencia entre la edad, el grado y su pertinencia, es decir, su utilidad en el aprendizaje. Creo que nunca la sociedad fue tan horizontal y tan educada como en esta parte del desarrollo humano. Y que es eso precisamente, esa horizontalidad, lo que ha convertido a la agenda democrática uno de los puntos centrales de la forma como se organizan los gobiernos. Transparencia y rendición de cuentas, creo, es la punta de la agenda democrática.
Creo que la década de los 80 fue la década de las elecciones libres, la década de los 90 fue la década de los derechos humanos y la primera década del siglo XXI es la década de la transparencia y la rendición de cuentas. Los tres elementos juntos, más los criterios de equidad social derivada de las revoluciones del siglo XIX y del siglo XX, la equidad social como un instrumento, la igualdad, quizá la igualdad de derechos en el siglo XVIII, todo esto junto como patrimonio cultural convierten a los gobiernos del siglo XXI en otro tipo de gobiernos y a la sociedad en otro tipo de sociedades. Si la educación es el axioma, por llamarle de alguna manera, la pedagogía es el modelo, quiere decir que todo lo que se desprende de ahí tiene otra ruta, otro origen y otra concepción. Si esto es cierto, estamos ante los albores de o en el ejercicio de una nueva educación. No tiene nada que ver la educación del siglo XX con la del siglo XXI.